un día de descanso. Si estás aquí esta mañana, descansa. Si estás aquí esta mañana, reposa. Si estás aquí esta mañana, es un buen lugar. Es un lugar para descansar, para mirarle a Él, para confiar en Él, para confiar en sus palabras, para confiar en su nombre. Toca al que está a tu lado y dile: descansa. Vamos, dile: descansa, reposa. A eso uno viene a la iglesia. Aleluya. 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 Gracias, Señor, gracias. Padre, declaramos esta mañana este lugar santo, un espacio para verte solo a ti, Señor, para venir a tu presencia y descansar. Declaramos que esta mañana tu palabra viene como un río para quebrar los diques que hemos levantado. Que lo puro de tu palabra venga esta mañana, oh Jehová Dios nuestro. Enséñanos tu reposo, enséñanos tu descanso. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Denle un aplauso al Rey, que comenzamos nuestra reunión. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, tome su asiento. Espero que ya se hayan saludado. Si no lo ha hecho, toca al de al lado y dile: escucha, este mensaje es para ti, dile. ¿Me da un poco de retorno, por favor? Gracias, Señor. Una de las cosas que quiero hablarles esta mañana es justamente del descanso y del reposo. Después de haber estado hablándoles del corazón por más de 2 o 3 semanas, ¿se recuerdan? Quiero entrar en un punto del corazón que es entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, le pido que ponga mucha atención, porque esto nos va a ayudar muchísimo a caminar en nuestra vida. Todos nosotros caminamos más en desesperación, en aflicción, en angustia, en temor, que en el descanso de Dios. Así que quiero invitarte esta mañana a que aprendamos a descansar y a reposar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no te permitas no escuchar esta mañana. No te permitas que este día se diluya como una reunión más. Dios quiere enseñarte esta mañana cómo entrar en su reposo. Dios quiere enseñarte cómo entrar en el descanso que Él tiene para tu vida y para la mía. ¿Cuántos reciben esto? Entonces, para eso necesito que pongas fe en tu corazón. Para eso necesito que levantes la fe que ya habita en tu corazón. Y que creas que esta mañana Dios quiere darte una respuesta a muchas de las interrogantes que están en tu corazón. Para eso quiero que vaya conmigo a Hebreos 4, versículo 9, 10 y 11. Muchos salieron fin de semana largo, pero estamos aquí los que tenemos que estar.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dile que está a tu lado, queda un reposo para ti, dile. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, dice. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o ejemplo de incredulidad, en otras versiones. Voy a leerle ahora estos mismos 3 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces, hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. El tema que quiero enseñarles o enseñar, espero que en esta reunión, o quizás 2 como máximo, espero, es cómo aprender a vivir en el reposo de Dios en nuestra vida. Para eso quiero hablarles de 5 cosas que son importantes. Diga conmigo 5. Número 1, reposa. Descansa. Siéntate. Eso quiere decir. Número 1, ¿cuál? Reposa. Número 2, reposa. Número 3, reposa. Número 4, reposa. Número 5, reposa. Estos 5 temas quiero hablarles hoy. ¿Cuáles son? Descansar, reposar. Dejar que Dios te muestre que Él está en control en todas las áreas de tu vida. Dile que está a tu lado, esto te lo van a hablar a ti. Número 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Reposar significa, ¿por qué tenemos que reposar o descansar? Porque la palabra de Dios lo ha provisto todo. La palabra de Dios se ha hecho provisión para toda tu vida. ¿Por qué tenemos que descansar? Porque tenemos que reposar, porque la palabra de Dios ha hecho provisión a tu vida. Número 2, ¿por qué tenemos que reposar? Porque escuche bien esto, porque voy a desarrollar todos estos puntos. ¿Por qué tenemos que reposar? Porque si supieras qué hacer, lo que tienes que hacer, entonces no harías lo que estás haciendo. ¡Qué locura! Si supieras qué hacer, entonces no harías lo que estás haciendo. En términos más claros, Dios quiere que tú reposes y que lo que estás viviendo no es una prueba ni una tentación en tu vida. Porque si fuera una prueba o una tentación, entonces no sabrías la respuesta. Cuando uno quiere vivir o está viviendo una problemática de tentación o prueba, para que sea prueba o una tentación, entonces tú no puedes saber la respuesta de eso. Se lo voy a enseñar en todos los puntos. Quiero desarrollar estos 5 puntos para ir uno por uno para trabajar. Porque queremos aprender ¿qué? A vivir en el reposo de Dios. Número 3, reposa. ¿Cómo yo aprendo a reposar? Obedeciendo a Jesús y dejándome de preocupar. Hay mucho silencio. Te voy a enseñar cómo. Número 4, reposa. Aprende a declarar la palabra de Dios. Y número 5, reposa. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es fiel, misericordioso y justo. 5 cosas que quiero hablarles. Número 1, reposa.
Número 2, reposa. Número 3, reposa. Número 4, reposa. Y número 5, reposa. En términos más claros, los que llevar al punto de descansar. Y muchos de nosotros caminamos nuestra vida cansados de nuestra vida. Cansados de los avatares del día a día. Cansados de todo, cansados de nuestras relaciones, cansados de nuestra familia, cansados del trabajo, cansados de todo lo que nos rodea y aún cansados de nosotros mismos. Dile al de al lado, te están hablando a ti. Entonces quiero llevarlos a un punto de cómo aprender a descansar en Dios, en las problemáticas que tú no puedes hacer nada más, sino que solo está en las manos de Dios. ¿Ok? Vamos a Salmo 110. Salmo 110. ¿Lo encontró? Yo no todavía. Salmo 110, versículo 1 y el versículo 4. Versículo 1 y el versículo 4. Vamos a empezar a desarrollar estos temas. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 1. Saltémonos al 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Jesucristo. Pero también está hablando de tu vida y de mi vida, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces está diciendo, siéntate a mi diestra, dijo Jehová al Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies, porque tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso le estaba diciendo a Jesucristo. Pero Dios te está diciendo esta mañana, siéntate, reposa y deja que Dios ponga a tus enemigos bajo tus pies. Saca tus manos y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Dile que está a tu lado, Dios te dijo, descansa hasta que Él ponga a tus enemigos bajo tus pies. Es una mala noticia, ¿no? ¿O es una buena noticia? Ahora, entendiendo estos dos versículos, a la luz de lo que le estoy hablando, lea ahora y conecte esto que estamos hablando ahora con Hebreos 4. Conecte esto con Hebreos 4, que es lo que leímos al principio. Hebreos 4. Gracias, Señor. Hebreos 4. Vamos a leer del versículo 10, 11, 12 y 13. Porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos. ¿Qué significa procurar? Hacer todo lo posible. Hagan todo lo posible. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la respuesta. La respuesta no es el dinero que necesitas. No es que cambie el gobierno. La respuesta de tu vida es acercarte a Dios y reposar. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tengo que acercarme a Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz no falla. ¿Por qué tienes que acercarte a Dios? ¿Por qué tienes que buscar a Dios? ¿Por qué, predicador? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué tengo que aprender a descansar, predicador? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué tengo que aprender a reposar? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué tengo que aprender a descansar, a sentarme, a reposar en Dios? Porque su palabra es viva y es eficaz. Dile que está a tu lado, necesitamos escuchar esto. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante, es más eficaz que la última chupada de espada. Eso está diciendo. Es más eficaz y es más cortante que la última espada de moda. Que la última arma de guerra. Eso está diciendo. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia, en la palabra de Dios. No hay cosa creada que no sea, ¿qué? Que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dile que está a tu lado, todo es manifiesto ante él. Dile, todo está desnudo ante él. Dile, todo está abierto ante sus ojos. No hay nada oculto para Dios. Podremos ocultarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la iglesia, a los pastores, a donde quien tú quieras, puedes ocultarle cosas. Pero ante la presencia de Dios, ante sus ojos, ante su palabra, no hay nada oculto. Todo está abierto en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Aprender a descansar. ¿Y cómo aprendo a descansar? Tomando de la sabiduría que hay en su presencia. Tomando de la sabiduría que hay en su palabra. Como predicador aprendo a descansar. Número 1, tomando de la sabiduría que hay en la palabra, en la presencia de Dios. Dile que está a tu lado, eso necesitamos hacerlo. Entonces dile que está a tu lado, no importa las malas noticias. No importa si hay crisis, vamos por favor. Si hay o no hay crisis. Si hay o no hay guerra. La palabra de Dios te va a proteger y te va a cubrir. Eso es lo que la gente no está creyendo hoy en medio de la iglesia. No importa la crisis que está viviendo, la falta de trabajo o no trabajo, si te alcanza o no te alcanza, si hay guerra o no hay guerra, si hay crisis o no hay crisis, interna o no interna, externa o no externa.
La palabra de Dios te protegerá. Y la palabra de Dios te cubrirá. ¿Lo cree? Dile al de al lado, créelo. Es por tu bien. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree esta verdad, entonces aprenderá a reposar en Dios. Si usted cree en la palabra, que la palabra lo va a cubrir a usted, lo va a proteger, entonces estás creyéndole a Dios. No a un predicador, no en iglesia, le estás aprendiendo a creer a Dios. Le creemos más al mundo y al temor del mundo. A lo que te dice, te van a despedir, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Eso es el mundo, ese es el mundo, el diablo hablando a través del mundo en contra de ti. Vamos, ponga oído, escuche, porque esto es preponderante para el logro de muchos objetivos en nuestra vida. Dile que está a tu lado, no importa las malas noticias. La palabra de Dios nos va a proteger, dile. Él nos va a cubrir, dile. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reposa en Dios y shut up. Callémonos. No hablemos incredulidad. No hablemos de mala forma. No hablemos cosas incorrectas. No hablemos cosas que hablan contra la palabra de Dios. Dile al de al lado, reposa y cállate. Porque cuando hablamos, cuando lo echamos a perder. Cuando hablamos, cuando lo echamos a perder. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso es incredulidad pura. Yo le voy a demostrar a usted que eso es incredulidad pura. ¿Para qué lo va a demostrar? Lo vamos a demostrar para que lleguemos a un entendimiento de que Dios lo único que está esperando en que confiemos en Él. Dile al que está a tu lado, ¿quieres confiar en Dios? ¿Estás seguro de eso? Reposa en Dios y cállate. ¿Ha escuchado usted gente que cuando está asustada empieza a decir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a pagar, cómo vamos a hacer? Esas palabras están de más. Porque hemos entrado en su reposo. Hemos entrado en su descanso. Y aquí nadie mejor que otro, siendo yo el primero de la lista. Todos estamos aprendiendo a confiar en Dios. Y lo que Dios está trayendo esta mañana es que Él está recordando que Él es poderoso, que Él es fiel y que Él va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer. Si usted lo cree, diga un amén fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, predicador? ¿Qué es lo que tengo que hacer para descansar? Dile al Señor, sí, Señor. Dile al Señor, sí, Señor, te creo. Dile al Señor, sí, Señor. Sí, Señor. No le digas, Señor, ¿qué voy a hacer? Sino dile, Señor, ¿cómo lo hago? No le digas, Señor, estoy desesperado, sino dile, Señor, ¿cómo? Que es muy diferente hablar desde la desesperación que hablar desde el punto de confianza en Dios. ¿Están conmigo? ¿Están enojados algunos? Escúchame, si esto te molesta, es porque Dios quiere tratar algo en tu corazón. Aquí nadie tiene que sentirse ofendido por nada. Esto es una palabra de Dios que viene para tocar tu corazón. Para tocar tu corazón. Porque Él quiere que tú entres y yo entre en su reposo, en su descanso. Así que dile que está a tu lado, descansemos esta mañana. ¿Cuántos creen que Él lo sabe todo? Y dile, ¿y cuántos creen que todo está en su palabra? Entonces dile, sí, Señor. ¿Dónde está esto? 2 Corintios 1:20. Léalo usted mismo. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que aprender a reposar y a confiar
en Dios y en su palabra. Si Él dijo que te iba a proteger, sí, Señor. Amén. Señor, ¿cómo lo hago? Él te va a decir algo y tú le dices, sí, Señor. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Déjate de pensar de que Dios no quiere darte algo. Porque todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Porque todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Porque todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Porque todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Así que reposa. Así que descansa. Así que entra en su reposo. Siéntate en el regazo de Dios y deja que Él te hable por su palabra. Porque todas sus promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Estoy enfermo, pero tu palabra dice que tú eres el sanador. Y Dios dice, sí, hijo, amén. Señor, estoy sin trabajo, pero tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti confía, ¿sí o no? ¿Y qué dice Dios? Sí, amén. Señor, me están faltando algunas cosas, pero tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y Dios te está diciendo, sí, amén. Nuestra crisis como iglesia, tu crisis, la crisis del hombre que está sentado en la iglesia hoy, es una incredulidad profunda. Una incredulidad profunda que tiene que ser erradicada de en medio de nuestros corazones. Confiamos más en nuestras manos que en la provisión de Dios. Confiamos más en el hacer diario de cada uno, en la confianza nuestra de cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos, o cómo tenemos que trabajar, o cómo tenemos que tener nuestras relaciones, que confiar en Dios. Las iglesias están llenas de gente incrédula hoy. Dile que está a tu lado, ups. Dile que está a tu lado, pero a pesar de tu ups, dile, Dios te va a proteger. Esto es incomprensible para algunas mentes, y yo lo voy a demostrar por la palabra, que son mentes a quienes esto es incomprensible, son mentes orgullosas. Son mentes que están mirando a Dios de lejos, que solo quieren los beneficios, pero no quieren la obediencia a Dios y a su palabra. Dile que está a tu lado, hay un sí definitivo de Dios para tu vida. Hay un sí definitivo de Dios para tu vida. Dios mío, hay un sí definitivo, Fernando, de Dios para tu vida. Hay un sí definitivo, Israel, de Dios para tu vida. Hay un sí definitivo, hija, de Dios para tu vida. Ángel, hay un sí definitivo de Dios para tu vida. Hay un sí definitivo. Sácate de tu mente que Dios no va a hacer algo. Dios sí va a hacer y ya ha hecho toda provisión porque está hecha en su palabra. Pastor, entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Si supieras qué hacer, no sería una prueba. No sería una prueba en tu vida. Si supieras qué hacer. Supongamos esto. Damas y varones que están aquí, los más grandes. ¿Usted se ha puesto a buscar algo en una caja cuando usted sabe que no está ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿O no? ¿O yo he sido el único idiota que busca cosas sabiendo que no están ahí? Mira de al lado, nosotros somos iguales. Siempre queremos buscar sabiendo que no está la respuesta ahí.
es como un archivo donde están las cosas por archivo. Y tú buscas del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, llegas hasta el 100 y no lo encuentras. Y empiezas de allá para acá. Y no lo encuentras. Porque tú sabes que no está ahí. Pero igual insistes en buscarlo. Y entonces estás tan desesperado en encontrarlo, sabiendo que no está allí. Sacas todos los archivos. Miras adentro. No hay nada. Y archivo por archivo. Pero tú sabes que la respuesta no está allí. ¿Le ha pasado a alguien o no? Así somos con Dios. La respuesta no está en tus preocupaciones. La respuesta no está en mantener tu mente ocupada toda la noche en cómo lo vas a hacer. La respuesta no está allí. Quiero enfrentar a todo hombre y mujer, de los cuales yo soy el primero, que podemos pasar noches en vela, buscando solución a nuestros problemas personales o laborales de todo tipo, creyendo que vamos a encontrarlo cuando la solución no está allí. Nos preocupamos tanto que cuando estamos acostados al lado de la señora, estoy preocupado, ¿y cómo lo vamos a hacer? Despertamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No estás preocupado. Y al final, después de traspasarle la preocupación, me dio sueño. Y dejamos al otro, a la otra despierto, pensando encontrar la solución cuando no está allí. Dile al que está a tu lado, nos están hablando a nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nuestra mente trabajando toda la noche, planificando como si fuéramos los mejores constructores de la vida, planificando y pensando como si fuéramos mejor que Sócrates, pensando toda la noche, creyendo que en nuestros pensamientos está la solución, y la solución no está allí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dile, déjate al del lado, dile, déjate de buscar en tu cajón. Tú sabes que no está allí. Tu respuesta no está en tu cabeza, hermano mío. Apréndelo de una vez. Pero si vamos a hablar del reposo, de eso estoy hablando. Apréndelo de una vez, que la respuesta de tu vida no está en tu cabeza. La respuesta de los logros, de los objetivos, no está en tu cabeza. No está en preocuparte más o menos. Porque si supieras la respuesta, entonces no sería un test, porque ya sabes responderlo. Y el diablo no viene a tratar contigo en áreas donde tú ya sabes cómo reaccionar. El diablo no trata contigo en áreas donde tú sabes reaccionar. Por lo tanto, este test o esta prueba, la respuesta no está donde tú quieres buscarla. Porque si estuviera, no sería una prueba, porque tendrías la respuesta. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dile al que está a tu lado, el diablo no vendrá contra ti con algo que tú ya sabes cómo tratar. Lo estoy haciendo pensar esta mañana, ¿no? ¿Sabes cuándo el diablo viene? Cuando tú te quedas pegado en situaciones. Cuando tu mente empieza a trabajar y empieza a hacer fortaleza. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a lograr? Mi mujer me va a dejar, no me ama, no me quiere, mira cómo me trata. Y todo el día estamos pensando y hablando ese tipo de cosas. Al final se hacen fortaleza en nuestra mente. Y al final llegamos a la noche y cuando reforzamos nuestros pensamientos con acciones que ocurren, mayor todavía. Dile al que está a tu lado, reposa. Dile, descansa. El diablo va a querer sorprenderte. Si tú no estás atento,
vas a caer en la trampa. Ahora, ¿cuántos tienen el valor de decir yo he caído en la trampa? Yo sé que es la gran mayoría. Por eso estamos tan desesperados, porque no estamos reposando en Dios. No estamos descansando, no estamos sentándonos al lado del Señor. Y Dios te dice esta mañana, reposa. Siempre queremos buscar las respuestas una y otra vez. Y vamos donde uno y donde otro, buscando respuestas una y otra vez. La respuesta no está allí. Dile, ¿y dónde está la respuesta entonces? Dile que está a tu lado. Está en el Espíritu. No está en tu carne. No está en tu carne, está en el Espíritu. Sí, hermano, en el Espíritu Santo. Él nos hará saber todas las cosas, dice. ¿Dónde está la respuesta? No está en tu mente ni en tus pensamientos. Las respuestas están en Dios, en su Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, gracias, Señor. Dile, está en tu espíritu, no en el cajón que has buscado, dile. En el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Tóquese. Estás buscando en el cajón equivocado. Sabiendo que no está allí, insistes porque va a ser más fácil para ti eso que tener una relación de descanso con Dios. ¿Están conmigo o están muy aburridos? Tengo una buena noticia. Como la respuesta está en Dios, ¿la creeremos o no? Si la respuesta está en el Espíritu Santo, ¿lo creeremos o no? Si lo creemos, entonces, diga conmigo, Dios jamás será derrotado por el diablo. En otras palabras, el diablo jamás podrá derrotar a Dios. Diga un amén fuerte porque esa es la verdad. El diablo jamás podrá derrotar a Dios. Jamás lo podrá vencer. Por lo tanto, métete eso en tu espíritu. Lo que está pasando en tu vida es una enseñanza más para que recordemos que nunca podremos descansar en nuestros pensamientos. Aprende a ir a la presencia de Dios cada día y deja que Él te abrace y entre en su reposo, porque Él quiere que tú descanses hasta que Él ponga todos tus enemigos bajo tus pies. Para eso se necesita tener intimidad con Dios. Para eso se necesita creer a Dios a un nivel extremo. Decirle, Señor, me siento en tus brazos. Señor, tú eres mi socorro. Y Dios te va a abrazar, como mi hermano me está abrazando, y Él no te va a soltar, porque sus fuerzas no se fatigan con cansancio. Él es fiel y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir en tu vida. Él lo va a cumplir. Reposa en Dios, descansa, descansa y confía que Él pondrá a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Lo cree? Entendiendo esto, porque voy de a poquitito para que vayamos avanzando. Entendiendo esto, vaya a Santiago. Capítulo 1. Santiago 1. Versículos 2, 3, 4 y 5. Vamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, tu mente no trae sabiduría, donde no encuentras salida, Dios te está diciendo: pídeme sabiduría. Pídeme, búscame a mí. Yo tengo las respuestas de tu vida. Pídale a Dios, el cual da a todos. Dile al que está a tu lado: a ti también. Y ese es un milagro, dile. Nos da a todos sabiduría, abundantemente y sin reproche. Dios mío, ¿entiende lo que le voy a hablar? Dios no dice: no, tengo un reproche contigo no. No, y contigo menos. Y tú, Carlos, no, contigo no. Dios no te va a reprochar. Si tú vienes y le pides sabiduría, Él te la va a dar sin ningún reproche. Él te la va a dar a ti sin ningún reproche. No es como tu esposa, no es como tu esposo, no es como tu familia, no es como los hermanos, que lo que hacen es reprochar. Pide a Dios sabiduría y Él te la dará sin ningún reproche. Entonces, ¿cómo yo entro en un descanso con Dios? Busca la sabiduría de Dios. Aunque te hayas equivocado, eso no limita a que Dios te dé su sabiduría. Y como estamos aquí llenos de condoritos, de los cuales soy el primero en la lista, a pesar de los errores que hemos cometido, dice: pídele sabiduría a Dios y Él te la va a dar a ti sin ningún reproche. A pesar de tus errores, Él te va a dar sabiduría para salir de la situación, de la crisis, de la confusión donde tú te encuentras hoy. Pídesela a Dios y Él te la va a dar de a poquitito. No, dice abundantemente y sin reproche. Es el Dios que tú tienes. Aleluya. Aleluya. Versículo 3. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué sabes tú? ¿Sabes algo de Dios? ¿Sabes algo de esto que está ocurriendo en tu vida? Dile al que está a tu lado: ¿sabes? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Él? Mucha gente dice: no, yo conozco a Dios. Y usted lo ve tremendamente desesperado en su vida. Ellos no conocen a Dios. Porque la Biblia a mí me enseña que yo tengo que aprender a reposar en Dios. Aquel que conoce a Dios está confiado en que lo que Dios prometió, en lo que Dios hizo, es seguro cumplimiento en tu vida. Así que dile al de al lado: descansa. Eso se llama gracia de Dios. Tú, sin merecer nada, Él te lo da todo. Y no es liberador que, a pesar de ser los condoros más grandes nosotros, podemos pedir sabiduría a Dios y Él no nos va a reprochar por los condoros, más bien nos va a dar abundante sabiduría para salir de las situaciones. ¿No es gracia de Dios esto? No es gracia, no es la demostración más grande de que Dios es un Dios lleno de misericordia y de gracia sobre tu vida y sobre mi vida. No es digno de que tú y yo vengamos entonces a Él. No es digno de que Él escuche tus problemas cada día y que tú y yo confiemos en Él. Dios está desesperadamente gritándole a su iglesia: descansen, reposen. Entiéndame, quizás lo digo con palabras incorrectas, pero Dios está empeñado a que tú y yo aprendamos a descansar en Él y que disfrutemos nuestra vida en el reposo de Dios, que es estar en su presencia. Versículo 4.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dile que está a tu lado, vas a salir victorioso de cualquier ataque. Dile, nada te va a faltar. Vamos, dile a 2 o 3, nada nos va a faltar. Dile, vamos a salir victoriosos. ¿Hay alguien que lo cree? Alguien que lo puede decir, voy a salir victorioso de esto. Voy a salir victorioso de esta crisis. Voy a salir victoriosa de esta situación, victorioso de esta situación. Nada me faltará. Y dile, versículo 5. Pero antes del versículo 5, repita conmigo. Voy a salir de esta prueba y nada me va a faltar. Voy a salir de esta prueba y nada me va a faltar. Vamos. Voy a salir de esta prueba y nada me va a faltar. Para algunos usted está siendo muy emocional. ¿Qué te importa lo que piensa el resto? No seas uno emocional. Sea un hombre y una mujer de convicciones. Párate y di, yo voy a salir victorioso y nada me va a faltar. Porque Dios es mi amparo. Él es mi roca. Nada nos faltará. Vamos a salir victoriosos. Vamos a salir adelante. Vas a salir adelante. Tú y los tuyos verán la gracia y la gloria de Dios en manifestación. Si supieras, no sería una prueba. Déjate de buscar en el cajón las respuestas que nunca hallarás. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo y entra en su reposo. ¿Cuál es el reposo? El estar en su presencia. Es que yo ya lo había entendido, predicador. Yo lo había vivido. Yo sé lo que dice Dios con respecto a esto. Y no te da vergüenza. Es que yo ya lo sé, predicador. Yo había vivido estas cosas. Yo sé lo que Dios dice. Y no te da vergüenza seguir viviéndolas, sabiendo cómo Dios te dice cómo salir de ellas. Desde ahora voy a partir de que muchas de las personas que repiten los ciclos en su vida es porque tienen en el área de su corazón orgullo profundo. Por eso, porque les voy a mostrar a la luz de la Escritura que un hombre orgulloso resiste la gracia. Y la gracia lo resiste a él. La gracia resiste a todo hombre y mujer orgullosa. La gracia lo resiste. Porque si tú no quieres aceptar la obra de Dios, las palabras de Dios en tu vida y le pones solo un límite, entonces estás reteniéndolo de Dios para que no toque tu vida. La gracia no te alcanza y no te alcanzará jamás. No resistamos la gracia. Dile que está a tu lado, nuestro corazón está siendo limpiado. Diga conmigo, voy a salir de la prueba entero, sin que nada me falte. Otra vez, diga conmigo, voy a salir entero de esta prueba, sin que nada me falte. Diga conmigo, lo voy a lograr, porque Dios es mi Padre. Yo soy su hijo y Él me ama. Aleluya. Tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Tus fallas y mis fallas no impedirán que Dios nos dé su sabiduría. Tus fallas y mis fallas no impedirán a Dios que nos dé su sabiduría. Eso es sin reproche, ¿ves? Tus fallas y mis fallas no impedirán que Dios nos dé su bendita sabiduría. Diga conmigo, Dios la da a todos abundantemente, sin reproche. Entonces, esposas, esposos, es sin reproches. Que tenga oídos, oiga.
Quizás tú causaste toda esta situación. Quizás tú causaste toda esta problemática. Él te va a dar sabiduría. A pesar del error que tú cometiste, Él no va a privarte a ti de su sabiduría. Porque si Él, escucha bien, si Él te privara de su sabiduría, ¿cómo te corregiría entonces? La única forma que Dios tiene para corregirnos es enseñándonos cómo hacerlo. Esa es la sabiduría. Si Dios no quiere darte la sabiduría, está diciéndote: no te voy a enseñar a cómo salir de esto. Por eso Él te dice: te lo voy a dar a pesar de tus fallas, a pesar de tus condoros, a pesar de todo lo que has hecho. Pídeme sabiduría y te lo voy a dar a ti abundantemente. Esto a la gente lo deja knockout siempre. Y esto provoca el silencio que siempre se provoca, porque la gente queda así. Esto se llama gracia de Dios. Esto se llama que Dios, a pesar de ti, Dios quiere enseñarte. A pesar de tu error, a pesar de los errores más grandes, a pesar de tu crisis, a pesar de tus berrinches, Dios lo va a hacer. Dile que está a tu lado: Dios es mi Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Dile: voy a salir victorioso de esta crisis. Ahora necesito 3 o 4 locos que sean capaces de declararlo a estos ambientes espirituales. Voy a salir de esta crisis. ¿Hay alguien que lo dice? Listen. Take a moment. Tome un momento. Hay algunos que no son capaces de levantarse, ¿se da cuenta, no? No, es que yo no lo voy a decir nomás. ¿Por qué no lo vas a decir? ¿Porque no estás de acuerdo conmigo? No, si estoy de acuerdo con usted, pero no lo voy a decir. Eso es tener un corazón súper humilde, ¿no? Súper sencillo para que Dios trate contigo. Cuando te están dando la oportunidad en la iglesia que declares una verdad, si tú eres uno que tiene relación con Dios y tienes plena confianza en Dios, cada vez que te den la oportunidad de alabar y de glorificar a ese Dios y manifieste tu confianza en Él, tú debieras saltar y gritar a los 4 vientos que vas a salir victorioso sin que te falte cosa alguna, porque Jehová es tu Dios. ¿Está entendiendo por qué las iglesias no pueden ser calladitas ahora o no? Porque hay una verdad de Dios que está viniendo sobre todos aquellos que conocen quién es Dios en su vida. ¡Aleluya! Lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios es fiel. Escúcheme, quédese como está. Dios no tiene la mayor o la menor intención de maldecirte a ti. Dios quiere salvarte. Él no quiere maldecirte, Él quiere salvarte. Que te sientes a su lado. Que te sientes a su lado y estés confiado en Él. Que estés confiado en Él. Él no te va a maldecir jamás. Él siempre ha querido y quiere salvarte una y otra vez de todas las crisis que estás viviendo en tu vida. Aleluya. Aleluya. Reposa en Dios. Descansa en Él hasta que tu Dios derrote a todos tus enemigos y los ponga bajo tus pies. Que tus errores,
que tus enemigos, que tus crisis no te roben el grito de victoria que Dios plantó a través de Cristo Jesús en tu vida. No le permitas a tu mente que te grite que no es verdad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios, que es tu Padre, no es un Padre ausente. Con Dios no tendrás crisis emocionales porque no te vino a ver el fin de semana que te correspondía. No es un Padre ausente. Al Dios que tú le diste tu corazón, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él no es un Padre ausente. Él siempre estará ahí para sus hijos. Aleluya. Dile al que está a tu lado, aunque te has equivocado. Dile, y te has equivocado seriamente, Dios no va a impedir que tú recibas la sabiduría de Él. Dile, la vas a recibir abundantemente y sin ningún reproche de parte de Dios. Aleluya. Tómale la mano que está a tu lado y dile, Dios no es un Padre ausente para ti. Dile. Ahora quiero decirles esto. El Padre que tú tienes no abusa de sus hijos. Aunque Él no causó el problema, Él te enseñará cómo resolverlo. ¿Cuánto me gustaría seguir enseñándote esto hasta el final? Voy recién en el segundo punto, pero tenemos que terminar. Pero levanta tus manos, por favor, un momento, porque sé que el Espíritu Santo está aquí. Sé con todo mi corazón que el Espíritu Santo está aquí. Sé con todo mi corazón de que eres un Dios fiel. Jesús y tú es suficiente, pero tú solo es insuficiente. Pero Jesús y tú es suficiente. Dios y tú se han convertido esta mañana, si lo has entendido, en mayoría. Por lo tanto, lo vamos a lograr. Vamos a salir de las crisis que estamos viviendo y vamos a salir intactos, entendiendo que Dios ha sido nuestro suplir una vez más. Descansemos, hermanos, descansemos en Él. Vengamos y abracémonos de Él, porque Él es el único que nos sacará a lugar espacioso. Él es el único que nos hará descansar. Él es el único que nos hará alimentarnos y que nuestro estómago no tenga más hambre. Él suplirá todo lo que nos falta.
Él es capaz de suplir y cambiar tu crisis, tu lamento, tu dolor. Él tiene el poder para transformarlo en baile. Él tiene la capacidad de hacer cosas nuevas para ti y para mí. Levanta tus manos, por favor. Padre, gracias por esta mañana, porque tu gracia hoy nos libera. Tu gracia nos hace descansar. Músicos, pasen al frente. Vamos, no se pierda esto. Habla con Él ahora, por favor. Por favor, habla con Dios. Conmigo va. Conmigo va. Vamos, no se distraiga, cierre sus ojos. Jesús y tú son suficientes. Dios y tú se han convertido en una mayoría. Aunque todos te digan no, Dios y tú son mayoría. Él dice en sí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Maravillosa manera de vivir es la que Dios nos ha dado. Reposa, descansa.